Yo personalmente siempre he creído en las cosas paranormales. Soy un hombre que creció en un ambiente donde ocurrieron diversidad de situaciones que me ponen fría la sangre solo de recordarlos. Y es que hace algunos años, a raíz de la muerte de mi padre, yo me volví temporalmente muy sensible a experimentar desde sueños premonitorios hasta apariciones de entidades que no son de este plano. Y es que la muerte de mi padre no fue hace mucho, serían unos 10 años atrás, y lo que les narraré ocurriría en los meses posteriores a aquel evento. Entre los brazos de la muerte. Aún recuerdo aquel mediodía lluvioso. Hacía frío. Eran los meses de octubre y mi esposa tomándome del brazo me acompañaba al cementerio en aquel fúnebre día. Aquel día vería yo partir de este mundo a mi padre, don Álvaro, quien siempre me enseñó a dar lo mejor y a ser lo mejor persona posible, a su manera, claro, porque él siempre estuvo muy ausente, pues su éxito siempre estuvo basado en los términos económicos. Eso sí, él nos dio buenas cosas, pero muy poco amor y tiempo de dedicación. Me dolió bastante ver su ataúd descender en aquel hoyo en la tierra, y es que en ese momento las culpas golpean duro el corazón. La culpa de que en nuestro caso, mis hermanos y yo desatendimos el amor hacia nuestros padres hacía un par de años atrás. Ya no los visitábamos, tanto mis hermanos como yo. Nos envolvimos en ajetreadas y aparentemente exitosas vidas que nos olvidamos de que la familia se debe procurar, quizá porque es lo que aprendimos de mi padre. Pero en un momento así, con la muerte tan cerca, la realidad siempre cae de golpe y termina uno haciendo reflexiones acerca de lo que es correcto. Pero dichos pensamientos también sé que se pierden en un par de días cuando la rutina vuelve a consumirlo todo. Retomando aquella tarde lúgubre y sombría, donde estaría por última vez ante la presencia física de mi padre, cuando los sepultureros comenzaron a palear la tierra sobre el ataúd, me acerqué para tomar un poco de aquella tierra y colocarla dentro de un pequeño recipiente de cristal, al cual posteriormente le mandaría a hacer una pequeña cajita decorada con una cruz, y la colocaría en el librero donde tenemos todas las fotos familiares. Mi esposa no estaba muy de acuerdo con ello, pero yo sabía que quizá nunca visitaría la tumba de mi padre en el panteón, así que, simbólicamente, era una manera de tener su presencia cerca en la casa con la familia. Pues a mí nunca me gustaron los panteones, y sé que en el fondo se debía a un profundo miedo a la muerte, un profundo miedo que incluso me impedía vivir feliz. Y por esto es que sería para mí muy difícil regresar a visitar la tumba de mi padre. Y al mencionar que simbólicamente quería la presencia de mi padre cerca de nosotros, me refería explícitamente a eso, a que viviera cerca en nuestros corazones, en nuestro recuerdo. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a ocurrir cosas muy raras que en su momento me aterrorizaron bastante, porque no solamente yo las viví. Una noche al dormir, yo estaba teniendo un sueño, una especie de pesadilla, si pudiera llamarlo así. En aquel sueño, yo estaba en mi casa. Era de noche y aparentemente yo estaba solo. Me veía a mí mismo corriendo por los pasillos buscando a mi esposa, a mi hija, pero no lograba encontrarlas. Me comenzaba a invadir la desesperación y entonces, en ese mismo sueño, yo regresaba a la habitación y al entrar y toparme con el espejo,
Yo me veía en aquel reflejo, con los ojos hundidos, como si no los tuviera. Me percibía con la cara cadavérica, y de pronto escuchaba una voz que provenía de la misma habitación. Aquella voz era similar a la de mi padre, y me decía: Alberto, hijo, no te mires al espejo, no veas tu rostro, no veas tus ojos de muerte. Aún no estás listo, pero debes cuidarte. Yo miraba en el cuarto buscando a ver dónde estaba mi padre, pero en eso desperté dando un grito que también despertó a mi esposa, quien de inmediato encendió la luz y me preguntó que si me sentía bien. Yo, agitado, solo le pedí un poco de agua y me volví a acostar. Aquella pesadilla no sería la única. Tuve varias muy similares en las que veía o escuchaba a mi padre, y me veía a mí en condiciones, en muy malas condiciones. De cierta manera, algo me hacía sentir que mi vida estaba en peligro. Incluso con el tiempo no solo yo tendría esos extraños sueños. En una ocasión, mi esposa también se despertó asustada en la madrugada, después de haber tenido un sueño aterrador, en el que ella me veía a mí tendido sobre el suelo, sin vida, y mi padre estaba junto de mí. Y ver eso le hizo abrir los ojos. Sin embargo, lo que le asustó es que ella, al verme en la cama acostado, mi cara era huesuda, como de un cadáver, y ella gritó muy fuerte y me hizo despertar. Yo, alterado, le pregunté que qué era lo que ocurría. Ella tardó un minuto en calmarse, y fue que me contó lo que estaba pasando. Y al relatarme su pesadilla, comprendí que había algo más en aquellos sueños. Quizá eran un aviso, y debo confesar que tenía mucho miedo. Siempre he sido creyente del más allá y del hecho que podemos, a través de sueños o meditación, establecer algún tipo de contacto con esos planos que nos son desconocidos, y que no dudo que el espíritu de mi padre estuviera tratando de contactarnos para advertirnos o advertirme que yo corría algún tipo de peligro. Y es que en la casa jamás habíamos experimentado esas cosas. Y estoy seguro que la tierra que me traje de la tumba de mi padre, quizá algún tipo de efecto tuvo. Yo no sé mucho de esas cosas, pero fue a raíz de que llevé esa tierra a la casa que los sueños y los fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir. Y justo me disponía yo a investigar, porque conocíamos a una especie de mujer que reza y que sabe de ocultismo. Ya teníamos una visita planeada con ella para el fin de semana. Sin embargo, la vida me daría una respuesta anticipada. Una noche que regresaba a casa después del trabajo, pues debo mencionar que casi todos los días me quedaba mucho rato después de la jornada. Yo era un obsesivo que se desvivía buscando hacer dinero. Pero esa noche iba yo en mi auto, conduciendo de manera tranquila, cuando de pronto, al atravesar un cruce vial, una camioneta se pasó el rojo y se fue a estampar directamente contra mi auto. No sé a qué velocidad iría aquella camioneta. Todo fue muy rápido. Y solo recuerdo que vi un destello de luz, acompañado de un sonido muy fuerte del claxon. De pronto solo vi todo negro y escuchaba un zumbido estático y prolongado. Era muy raro. Yo estaba consciente dentro de aquella oscuridad. Podía escuchar las voces de mi esposa y de mi hija, y yo trataba de hablarles. Karina, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? Katia, hija mía, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? Me preguntaba yo muy asustado, y escuchaba también mi voz de cuando yo era un niño, y también la de algunas personas conocidas.
Yo trataba de hablarles o buscarlos, pero no tenía respuesta de su parte. Oigan, ¿alguien está ahí? Estoy confundido. ¿Dónde estoy? De pronto recuerdo que a lo lejos comencé a visualizar una diminuta luz blanca que lentamente atrajo mi atención. Esa luz se fue haciendo más grande cada vez y aquel zumbido fue desapareciendo. Comencé a sentir mucha paz y me sentía también muy atraído a la luz. Sin darme cuenta, en un instante, ya estaba yo cubierto de aquella inmensa luz brillante. En ese momento me sentí mucho más tranquilo. Sentí que perdí la noción del tiempo y del espacio. Y de pronto, aquel brillo que lo cubría todo se fue desvaneciendo. Y empecé a ver que todo el entorno parecía un campo, una especie de bosque que irradiaba colores muy distintos a los que hay aquí en la tierra. Y cerca de mí había un pequeño río que tenía un color similar al púrpura. Y de cada cosa que yo veía, es como si aquello irradiara una energía especial. Yo trataba de verme las manos o mi cuerpo, pero no lograba percibirlo. Pero era raro, porque yo sí podía percibir, ver, incluso oler todo lo que en aquel lugar había. Yo no sentía miedo, no sentía en realidad nada. Y fue ahí que escuché una voz, pero era una voz que resonaba dentro de mi ser, como una especie de telepatía. Y lo maravilloso es que era la voz de mi padre. Papá, ¿eres tú? Buscaba yo tener una conversación con aquella voz que estaba yo seguro que era la de mi padre. Manuel, hijo, es correcto, soy yo. Papá, ¿qué está ocurriendo? No temas, Manuel, esto será breve. ¿Dónde estamos, papá? Por ahora eso no importa, Manuel. Traté de darte mensajes a través de los sueños. ¿Sabes? Siempre quise que lleváramos una vida diferente, pero no supe salir de aquella rutina. Nunca supe darles amor, ni supe cómo encaminarlos a algo que no fuera a llenarse de ambiciones y avaricia. Y sabía bien que de entre ustedes, mis hijos, tú eres el más perdido. A ti te afectó más mis descuidos. Así que era necesario decirte que hay otras maneras de vivir, hijo. La vida pasa rápido, Manuel. En un parpadeo se va. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, ya estás del otro lado. Y entonces te habrás perdido de la posibilidad de amar a tu familia, de respirar, de experimentar, de conocer el mundo, incluso de ayudar a otros. Solo quiero pedirte que vivas de otra manera la vida, Manuel, que pierdas ese miedo a morir. ¿Sabes? Ese dolor que siento por la vida que les di es algo que aún me mantenía vinculado a la vida, a ustedes, mi familia, a ti en especial. Y ahora que te he dado este mensaje, me podré desprender por completo de ese apego y podré estar tranquilo de este lado. Pero, papá, hay tanto que quiero saber de ti, de este lugar. No hagas muchas preguntas, porque no podré responderlas. Recuerda bien que tendrás otra oportunidad de iniciar, de hacer las cosas distinto, así que espero la aproveches y seas feliz. Después de escuchar esas últimas palabras de mi padre, sentí que algo me jaló con mucha fuerza y a una velocidad increíblemente rápida, que me hizo despertar sobre la cama de un hospital. Mi corazón palpitaba muy rápido. Yo me sentía confundido, me sentía lleno de miedo. Y solo veía a un montón de hombres que al parecer eran paramédicos y doctores, los cuales se encontraban a mi alrededor. Aquello era un tremendo ajetreo, y parece que todo era en torno a mi persona. Y es que lo que ocurrió después de aquel accidente
es que fui trasladado inconsciente al hospital, donde estuve así por más de un día. Según supe, tuve un paro cardíaco esa noche y estaba yo recibiendo terapia de resucitación por electroshock. Y fue eso lo que me regresó a la vida, dado que mi corazón, al haberse detenido, me provocó estar muerto por 2 minutos. Y en ese breve lapso de tiempo fue que viví aquella experiencia paranormal que, después de investigar, supe que se trataba de una ECM, o experiencia cercana a la muerte. También supe que hay miles de testimonios de personas que también las han vivido y relatan situaciones similares a la mía. En realidad, al principio me costaba pensar en que mi padre de verdad trató de comunicarse conmigo, pero fue después de aquel evento trágico que mi padre dejó de aparecer en mis sueños. Además, esto me hizo regresar la tierra del frasquito a aquel panteón. A partir de ahí me decidí a hacer un cambio de vida, una transformación en la que dejé gran parte del trabajo y gran parte de mis ambiciones. Ahora sé que el dedicar más tiempo a mi familia, a mis seres cercanos, me ha dado una verdadera felicidad. El sentirme vivo en el día a día, llevando una vida sin prisa, sin miedo, sin rencores, amando todo lo que soy. Aquello fue una experiencia y un cambio que realmente y por primera vez me ha hecho sentirme vivo. Me ha hecho perder el miedo a morir. Y si algo puedo decirles es que si tienen en su vida a personas que sean valiosas, no duden un instante en darles su lugar, en amarlas, en apoyarlas, en mantenerlas de su lado, más si se trata de su esposa, su esposo o de sus hijos. Pues uno no sabe cuándo podrá partir de este mundo, pero lo que sí sabemos es que podría ser tanto mañana mismo o dentro de muchos años. En mi caso, sé que estuve en el límite entre este mundo y lo que hay más allá, y que fui afortunado de estar bien, pues no todos regresan después de haber estado entre los brazos de la muerte. Si te ha gustado esta historia, por favor apóyame con un like para así poder llegar a más personas. Hazme llegar tus relatos al correo en pantalla o bien al número de WhatsApp que verás en la descripción. Antes de cerrar, quiero saludar a Ramiro Martínez, quien recién nos descubrió y le ha gustado mucho el canal. Y también una felicitación a Martín Zavala, un viejo amigo que fue recientemente su cumpleaños. Te mandamos un cálido abrazo, Martín. Espero la hayas pasado muy bien con tu familia. Con esto cerramos. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.